Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta linda mañana. Un día nuevo, una nueva esperanza que Dios nos ha manifestado a través de un nuevo amanecer. Y bueno, queremos saludarle a usted que se encuentra a la distancia o cerca, donde quiera que se encuentre. Gracias una vez más por estar en sintonía de esta programación Tendencias de nuestro tiempo. Queremos agradecerle infinitamente que comunique a otros lo que Dios está haciendo a través de estas enseñanzas y sobre todo esta carta tan linda, maravillosa, que nos da grandes ejemplos de lo que debemos y no debemos de hacer. Bueno, ya está con nosotros el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México,
para podernos llevar esta carta maravillosa que está ya en el capítulo 7 de Primera de Corintios. También saludamos a nuestra gente ahí en Chinandega, en Nicaragua, a todos nuestros hermanos que son fieles radioescuchas de esta programación por las mañanas. También queremos agradecer a nuestra gente en Nueva York. Gracias, hermano Gamaliel, y a cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de esta programación. Bueno, para darle tiempo al pastor, aquí lo tenemos ya con nosotros. Pastor, muy buenos días, los micrófonos son suyos. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Gracias a Dios por el privilegio de participar esta mañana en estos programas tan deliciosos que el Señor nos ha concedido. Desde luego, le agradezco al Señor, le agradezco a todos los hermanos que están participando en estos enlaces y que estamos participando para no dejar caer estas verdades eternas, sino ponerlas muy en alto como cuestiones de vida eterna. Así que, mis hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y efectivamente estamos en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto. Particularmente ahora entro al capítulo 8. Hemos entrado prácticamente, o nos ponemos exactamente a mitad de esta carta. Así que esperamos que usted sea bendecido en el capítulo 8, pero aquí trata un asunto completamente diferente al que ha tratado respecto a los matrimonios, respecto a la soltería y a la viudez, que vimos en el capítulo 7 y que pues nos dio tantas cosas interesantes en las cuales poner nuestra atención. Particularmente en el hecho de que hay cosas en las que hay mandamiento y hay otras cosas en las que no existe ningún mandamiento. Y precisamente allí donde no había mandamiento específico sobre problemas muy particulares, entonces el apóstol ejerció su derecho de opinión, diciendo, lo digo yo, no lo dice el Señor, me parece, y cosas así, pero que sin embargo, cuando se trata de que exista de por medio un mandamiento del Señor, entonces allí sí no se admite ni pareceres ni opiniones de nadie. Sencillamente los mandamientos de Dios son categóricos. Muy bien, mis hermanos, pues entonces voy a leerles todo el capítulo 8 de Primera a los Corintios. Dice el apóstol Pablo, porque le hacen preguntas, le mandaron pedir que los orientara. Y dice, por lo que hace lo sacrificado a los ídolos. Le preguntaron si se podía comer cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Es decir, allá donde los sacrificaban a los animales, hacían sus rituales y lo vendían acá en la ciudad de Corinto. Y entonces le preguntan a Pablo si se puede comer lo sacrificado a los ídolos. Y ya de por sí esa pregunta le debió parecer molesta al apóstol, repugnante, no solamente por su fe en Cristo, sino por su tradición en el judaísmo. Era un hombre aventajado en el judaísmo, de tal manera que de cualquier manera, pues no era aceptable. Pero esto ya no necesitaríamos buscarle más explicación, puesto que ese asunto de los ídolos quedó resuelto en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en aquella reunión que hubo en Jerusalén, cuando los judaizantes fueron a molestar a los hermanos en la iglesia de Antioquía. Les dicen a los hermanos gentiles que solamente se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, entre otras cosas. No voy a irme a lo demás. Lo que quiero decir es que si somos así muy directos, diríamos que ese problema pues ya estaba resuelto
Pero, dice el apóstol, sabemos que todos tenemos ciencia, conocimiento, pero el conocimiento hincha, mas la caridad edifica. Digo, alguien le está diciendo esto. Y se lo está diciendo a unos que se preciaban de ser muy conocedores. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, y porque se afirma que algunos se han ido al cielo y que allá están y que de allá ayudan a las gentes. Sabemos que solo hay uno allá, que es Cristo Jesús. Como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Es una declaración de las cosas que los creyentes conocemos a perfección. El ídolo no es nada, el único Dios es el que está en los cielos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, sí es cierto, pero no en todos hay esta ciencia, es decir, este conocimiento. Porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo flaca, pues es contaminada. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Porque si te ve alguno, a ti que tienes ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantado a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, dice el apóstol Pablo de manera categórica, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, pues jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Ahí tenemos el pasaje de esta mañana en el cual vamos a reflexionar. Muy bien, pues usted sabe que hemos dejado este capítulo 7 de la carta a los Corintios y que hemos avanzado al capítulo 8, donde empieza diciendo, y por lo que hace a los sacrificado a los ídolos. Este era un problema más que había en esta iglesia. Eran muchos los problemas, pero este era uno de tantos. Y que será el tema del capítulo 8. ¿Cuál? Lo que se sacrifica a los ídolos. Y yo sé que muchos de mis hermanos este tema es muy susceptible, porque antes de conocer a Cristo participábamos en muchas fiestas y en comidas que se hacían a las imágenes, a los ídolos. Y aquí dice lo sacrificado a los ídolos. Aunque déjeme decirle, voy a aprovechar la ocasión para decir que en su carta a los romanos, el apóstol trató un asunto muy parecido a esto, y que llamé como el conflicto entre el hermano que era fuerte en la fe y un hermano que era flaco en la fe. Es decir, un creyente de esos nuevos, no consolidados aún, que decía allá en la carta a los romanos que si había de comer legumbres, otro le decía, no señor, se puede comer de todo. Y entonces había un conflicto en la iglesia de Roma, que por cierto, cuando hablé sobre eso, con cierta hilaridad lo llamé, ¿sí?, el conflicto de las legumbres, el pleito lechuguero, llamó un predicador. Así que la cuestión aquí en Corinto, la cuestión
sigue siendo, otra vez, entre un hermano al que Pablo llama el fuerte, que era el conocedor, el hermano que ya tiene tiempo, el que está consolidado, y otro hermano al que llama el flaco. Solo que en este caso, mis hermanos, la causa del conflicto era si un creyente ha de comer alimentos, puede comer alimentos que han sido ofrecidos a los ídolos. Cosa a la que el apóstol va a responder de manera muy puntual, muy concreta. ¿Se ha de comer o no los alimentos que se sacrifican y se ofrecen en honor a los ídolos? De manera concreta, ese era el problema. Pero antes de avanzar, ¿a qué vino todo esto? Bueno, es que era muy común en esos tiempos que la carne de los animales que eran sacrificados fueran antes ofrecidos a los ídolos, allá donde los mataban. Y de allí los llevaban al mercado para su venta. Por supuesto, allí la gente compraba. Allí iban al mercado los hermanos también. Pero eso hizo que naciera pues la inquietud, la suspicacia en algunos hermanos que dieron por hecho que muchos hermanos comían alimentos que habían sido ofrecidos a los dioses. Así que nació un conflicto. Y en ese conflicto de si podían comer o no esos alimentos, miren, hermanos, yo veo dos grupos que tenían opiniones opuestas. Unos decían, pues que si la carne había sido ofrecida a los ídolos, no tenían por qué no comerla. Que en fin, decían, el ídolo no es nada. Y es cosa muy cierta, el ídolo nada es. Pero otros decían que eso no se debía de comer por causa del ídolo. Y entonces piden al apóstol que les dé consejos sobre esta cuestión. Pues a causa de ese asunto, se había abierto también en Corinto un conflicto que trastornaba la vida de la iglesia. Así que apenas entrando al capítulo 8, el apóstol dice de inmediato, y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué se dice? No dice específicamente la carne ofrecida a los ídolos, sino que habla de manera genérica. Dice lo sacrificado a los ídolos. Esta expresión deja abierta la idea, pues que no solo la carne, sino que muchos otros alimentos también eran ofrecidos a los ídolos y se vendían en el mercado. Pero volvamos al verso 1. Dice el apóstol, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia, es decir, todos tenemos conocimiento muy claro que no hay un Dios más que el que está en los cielos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos ciencia, aquí en la iglesia de Corinto. Pero luego agrega que a raíz de que algunos tenían muy buen conocimiento, estaban hinchados. Dice, la ciencia hincha, mas la caridad edifica. Y una iglesia es para edificar y no para destruir. Y como siempre, cuando el apóstol Pablo ha hecho esta declaración, pienso, pero hermano Pablo, ¿qué tiene que ver eso de tener conocimiento que envanece y la caridad que edifica con la cuestión que le acaban de preguntar los hermanos de Corinto, con la cuestión que se está tratando? Le han preguntado que si es lícito o no comer esa carne. Y usted habla del conocimiento que envanece y la caridad que edifica, pues no le entendemos la relación. Pareciera que no tenía. Pero otra vez, el conflicto
siempre entre los que son fuertes, consolidados en el conocimiento, mas no en el amor, y los que son débiles o flacos, que no están consolidados todavía. Discusión entre los que conocen lo que muchos otros no conocen y que saben lo que muchos otros no saben. Esos eran los fuertes. Pero a quienes el apóstol no deja de llamarlos inflados. Pues dice en el mismo verso 1, el conocimiento infla. Y los que se envanecen de lo que saben, adquieren casi siempre el mal de la intolerancia. Cuando un creyente es muy fuerte en el conocimiento, llega a ser intolerante con aquellos que no saben nada o que saben pocas cosas. No tienen paciencia con ellos. Y estamos hablando entonces de que había impaciencia en algunos hermanos sobre los hermanos debiluchos que estaban reclamando que eso no se podía comer. Pero los otros, los de la otra parte del conflicto, que eran los flacos en el conocimiento de la fe, los hermanos que aún no se consolidaban. Por cierto, que conflictos como estos son una constante en la iglesia de todos los tiempos, entre aquellos que se precian de que sí saben y menosprecian a los que ellos reconocen como gente que no sabe. Es que hay los que saben, y saben porque conocen. Y mire usted, mi hermano, el griego usa para ellos, porque estamos planteando cómo se resolvió este problema por la cuestión de lo sacrificado a los ídolos. El griego usa para ellos la acepción de los que han venido a saber, es decir, los fuertes. Pero esa acepción del griego implica que han llegado a saber, pero con toda claridad, lo que Pablo acaba de decir, que no hay más que un Dios y que los demás no cuentan. Estos sabían y daban por hecho una realidad, que el ídolo no es nada. Y yo no le tengo temor a ningún ídolo, porque yo sé que no es nada. Y por lo tanto, como ellos sí sabían eso, y lo daban por eso, decían: nosotros no tenemos ningún temor de nada. ¿Por qué no me voy a comer esto? Y aplicaban una lógica. Decía, si el ídolo no es nada, pues lo que es nada significa nada. Y debe preocupar nada. Ahora esa es una verdad, ahora mismo. Porque Pablo con toda tranquilidad dice, no hay más que un Dios. Porque aunque haya algunos que sean llamados dioses, nosotros los de esta iglesia de Corinto, y nosotros también, hermanos, el día de hoy, en todos los que creemos en Cristo Jesús, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, dice Pablo, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, por el cual todas las cosas vinieron a la existencia, y nosotros en Él. Es decir, esto no es resultado de esos supuestos dioses. Nosotros existimos precisamente porque esto es un acto de la omnipotencia de Dios, el único Dios. Así está Pablo planteando las cosas. Ahora, esos eran los hechos. ¿Por qué entonces habrían de tener algún temor los hermanos? Te voy a decir esto porque mostrarle temor a los ídolos, pues es igual a reconocer que son lo que no son. Ellos no sé, y usted con su temor le reconoce como si fueran algo. No son nada. El ídolo no es nada, dijo Pablo, nada es. Pero también por la Escritura entendemos ciertamente que detrás de la adoración a los ídolos hay entidades espirituales o demonios. Entonces, ¿cómo conciliar eso de la carne que se ofrece a los ídolos
con eso de comerla, sin que eso signifique ningún daño espiritual. Bueno, por lo pronto, yo quiero que centremos nuestra atención en lo que también salió a colación en la carta a los Romanos, un caso parecido completamente a este, y que prediqué allá por el capítulo 14, eso que se llama libertad cristiana. ¿A qué le llamamos libertad cristiana? Oye, hermano, yo tengo libertad en Cristo, por lo tanto, yo puedo comer cualquier cosa. Es decir, en este caso, Corintio, nadie me restrinja la libertad de comer, ni el qué comer, según lo que es lícito. Y en este caso diré que algún creyente o creyentes pues comían carne de animales ofrecida a los ídolos y sostenían que a ellos en nada les afectaba. ¿Sí? Esos eran los fuertes. Ahora, yo sé muy claramente que en esto se pisa terreno minado. En realidad, de veras, la iglesia de Corinto era un terreno espinoso por todos lados. Por lo que yo le ruego a mis hermanos que escuchen, no se anticipen a sacar conclusiones, que lo que el apóstol está planteando es que no hay ningún conflicto espiritual, porque el ídolo no es nada. Y quien sacrifica alguna cosa a los ídolos, fíjese bien, quien sacrifica alguna cosa a los ídolos es sacrificarlo a la nada. Pues sí, pero también el mandamiento dice: no tendrá dioses ajenos. Pero debo hacer una precisión. Sí, pero los corintios no lo tenían, decían: no existen aquel Dios de los cielos. Es cierto que no hay ninguna impureza en comer carne, pero fíjese bien lo que le estoy diciendo. El comer esa carne, si los creyentes no tenían conciencia o conocimiento de que lo hubieran sacrificado a los ídolos. Vaya, en el libro de los Hechos se dijo que se abstuvieran de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y alguien me dijo alguna vez: hermano, ¿y a poco se puede decir que en eso de la fornicación es un parecer? De ninguna manera. Usted no va a fornicar sin tener conocimiento de lo que va a hacer, pero sí puede ser que coma algo que usted no sepa de dónde viene. Interesante. De tal manera que ya debe usted tomar nota que dije: si se come sin conocimiento de que eso fue ofrecido a los ídolos. Oiga, si a usted le traen una comida y le dicen: es que mire, fue sacrificado o fue hecha en honor de tal santo, de tal imagen, usted ya tiene conocimiento entonces de lo que le están ofreciendo. Usted no debe comerlo. Pero no es lo mismo que usted coma algo sin que sepa de dónde viene. Usted no tiene conciencia de eso. Porque cosa muy distinta será si el hermano tiene conocimiento. Pero como esto que estoy hablando es una cuestión muy delicada, mire, mejor me voy a anticipar. Porque yo no estoy proponiendo que usted coma lo sacrificado a los ídolos. Pablo tampoco. La Escritura tampoco. Y le digo cuál sería mi opinión a esto. Suponiendo que yo estoy en la iglesia en Corintio. Escúcheme, estoy hablando de un caso supuesto. Yo iría a la carnicería, no preguntaría nada, compraría mi carne, vengo a mi casa, la guiso, oro por ella y me la como. Cosa que no haría si a mí en la carnicería me dicen: mire, esta carne fue sacrificada al dios Apolos. Por supuesto que se la regreso. Entonces, cosa que no haría si me dicen que fue sacrificado a los dioses, a los ídolos. Yo espero estar aclarando esto,
Y vuelvo, en esto hay dos cuestiones que saltan a la vista y que el apóstol citó. Una, que el conocimiento que algunos tienen los envanece. Y la otra, que el amor es el que edifica. De nada serviría el conocimiento sin el amor. Porque entonces ese hermano fuerte, ¿qué le interesa lo que el hermano débil piense? Los que saben con certeza que el ídolo nada es y comen sin que eso tenga importancia para él. Sí, para él no lo será. Dijo Pablo, pero ahora voltea a ver al débil. Para él esto es cosa de mucha importancia y has fallado en la consideración cristiana. Porque alguno de esos hermanos débiles, al ver que algún hermano participa de lo sacrificado a los ídolos, él se va a confundir. Si yo vi al hermano que estaba haciendo esto, comiendo esto, y usted entonces lo habrá de dañar. De esa manera lo habrá dañado, con muchas posibilidades de que ese creyente se destruya, se vaya a la nada, se desanime. Pues es igual donde quiera, diría. No, señores, el apóstol Pablo no está tratando, por cierto, el asunto de que si se puede comer. No, eso es categórico, ya se resolvió. Absténganse de los sacrificados a los ídolos. Eso está fuera de discusión. Entonces, ¿qué está discutiendo el hermano Pablo? ¿La cuestión de conciencia? Porque entonces dice, el conocimiento envanece. Aunque debo precisar que el conocimiento por sí mismo no envanece. Pues de lo contrario no sería consistente que el apóstol exhortara luego a los hermanos, a los creyentes de todos los tiempos, a que busquemos todo conocimiento de la fe. No vamos a menospreciar el conocimiento, pero tiene que venir acompañado del amor, de la tolerancia, de la consideración cristiana. Sin embargo, es muy posible que ese que conoce mucho muestre la clásica deficiencia crónica de los que se dicen que sí saben, de los que se envanecen en su superioridad. ¿Y qué cosa es envanecerse? En este pasaje significa inflarse, pero mire esta otra, hacerse altanero, y hay gente que es muy altanera basado en que supuestamente conoce, e intolerante. Y para hacer contraste, el amor habla del amor que edifica. El conocimiento envanecido, ese hermano destruye al hermano débil. Pero volvamos a ese que tiene conocimiento, ese hermano que él se la sabe de todas y que por lo tanto a mí no me interesa. A ese, espéreme, mire, vea qué le dice el apóstol. Sí, todos tenemos ciencia, porque todos los creyentes admitimos que Dios es el único Dios viviente y que los ídolos nada son. Y partiendo de ese razonamiento, los que tenían conocimiento decían, bueno, puesto que el ídolo es irreal, el ídolo no es nada. Por consecuencia, podemos comer de todo sin ser afectados por algún cargo de conciencia. De tal manera que el apóstol Pablo, insisto, ya no está tratando meramente lo de comer o no comer los sacrificados a los ídolos. Eso ya había sido resuelto en Jerusalén. No, él está ahora viendo el asunto de la conciencia de cada creyente. Porque entonces diría este hombre fuerte, pues para mí caso resuelto. Se acabó. El ídolo no es nada. Y yo como de lo que me traigan. Pero el apóstol no está conforme.
Y entonces le habrá de decir, no es caso resuelto, discúlpame mi hermano. Vean ustedes, volteen a ver a aquellos hermanos que están allá, que son los hermanos débiles. ¿Por qué? Porque el fuerte del capítulo 8 sabe que nada le afecta. Y llega a sentirse, escúcheme, hasta molesto con aquellos hermanos que son ignorantes todavía. Y que lo cuestionan y que le preguntan. Y en vez de responder él condescendiendo en esa consideración cristiana, que diría Pablo, si a mi hermano comer carne le afecta, no me la como. Pero eso solamente se hace cuando hay conocimiento y amor. Esta es una cuestión fundamental en la vida de la iglesia. No importa las manifestaciones, los conocimientos, los títulos, si no hay amor, nada es. Y es aquí justamente donde el apóstol sale frente a ellos, a los que dicen que son fuertes, que nada les interesa, y les cierra el paso. Y les dice, y le dice a ese que lo sabe mucho, dice lo que le dice, aunque sabes. Solo imaginas que sabes, porque no sabes como deberías saber. Dices que sabes, pero no sabes como deberías saber. Y sería algo así como, y no sabes esto que te voy a decir. ¿De qué le sirve al débil que tú conozcas si no le tienes consideración, si no tienes bondad con él? ¿De qué sirve tu conocimiento sin la bondad? Y la vida congregacional es para construir a los creyentes, no para arruinarlos. Entonces, esta idea tiene que estar muy metida en el corazón de todos los creyentes, en toda la iglesia, en las iglesias de todo el mundo. Yo debo tener cuidado con mi hermano para no perjudicarlo. Nada de que no me interesa, él sabrá. No. Aquí hay una corresponsabilidad. De tal manera que los acusa de no tener paciencia para edificar. Les dice en el verso 10, a ese que se dice fuerte, dice, porque si te ve alguno a ti que tiene ciencia, que está sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco, ¿no será adelantado o animado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y en el 11 le dice, y por tu ciencia, por tu desplante, hermanito, por tu falta de consideración cristiana, se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Y allí sí estás en problemas, porque estás haciendo afrenta a aquel que con su sacrificio tan difícil rescató esa alma. Ningún creyente puede pensar de esa manera, sino tratar de que no se le pierda al Señor ninguna de sus ovejas, porque Cristo murió por ellas. De esta manera. Ahora, esto que estoy diciendo se puede aplicar a muchas cosas en la vida de la iglesia. La falta de consideración, pues pecando contra los hermanos e hiriendo la flaca conciencia, dijo Pablo, le dice, contra Cristo pecáis. Ahora, a mí me llama la atención eso de que hiriendo su flaca conciencia, que según el griego significaría, dice lo que significaría herir la flaca conciencia de ese creyente, es el equivalente a que le dé una golpiza como la que se le dan con un garrote o con vara. Dice más, en el corazón de ese hermano, al verlo a usted lo que está haciendo, se va a sentir herido espiritual y moralmente, como si usted lo golpeara con un garrote. Pero también significa cuando se golpea a alguien repetidamente. No, nomás una, no me basta. Ese será su problema si no le gusta. Yo, el hermano creyente maduro, a mí nada me afecta. A ti no, pero a él sí. Y aún también significa herir de muerte. Oiga, qué duro. Estamos hablando en términos morales y espirituales. Por eso dice el apóstol,
se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Porque mire, hay quienes se ufanan y proclaman su falta de paciencia y hasta se glorían en su intolerancia. Perdón. Algo así como, ese no es mi problema. Pues yo quiero decirle que la vida de los demás hermanos también es su problema. Porque tenemos que tener cuidado unos de los otros. Por eso hay esa solidaridad. Oramos unos por otros. Los defendemos, los apoyamos. Nuestro consejo, nuestra vida, nuestra paciencia. Para que ellos no se caigan. Pero eso de que ese no es mi problema, ese es un error gravísimo que puede tener consecuencias eternas. Por lo tanto, mis hermanos, creo muy conveniente marcar eso de en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. El apóstol diría, es cierto, el ídolo no es nada. Y en el mismo versículo 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, la vianda no nos hace más aceptos a Dios. Por inferencia sería, pues tampoco el no comer nos hace más aceptables a Dios. Porque ni que comamos seremos más ricos, ni que comamos, ni que no comamos seremos más pobres. Ni nos quita ni nos da el comer o el comer. ¿Comer qué, hermano Ramos? Pues los sacrificios, los ídolos, ¿acaso no es el tema? Pero oír al apóstol decir así las cosas hace que me detenga. Y pienso, porque el apóstol Pablo está planteando, si ese hermano comió de lo sacrificado, él está diciendo si lo comió con plena conciencia de que había sido sacrificado, o comió sin saber que había sido sacrificado a los ídolos. Por eso está hablando de un caso de conciencia. Y esto hace que me detenga y que piense en el acuerdo que tuvieron los apóstoles en Hechos 15, 28 al 29, donde dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. ¿Cuáles cosas? Esto es para los gentiles, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos. Clarito, categórico. Y Pablo no está tratando de aclarar ni justificar nada. Él está haciendo valer precisamente esto. Nada de comer las cosas sacrificadas, pero también está aclarando, si algún creyente lo come sin tener conciencia de eso, no está pecando, porque al final de cuentas el ídolo es nada. Pero cuidado con que él sepa que es sacrificado a los ídolos. Cuidado con que venga de que le trajeron una comidita de allá de una fiestecita de las imágenes y de los ídolos, porque entonces usted ya es culpable de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y digo, entonces, ¿será que el apóstol ha entrado en conflicto con lo que se acordó en aquella reunión en la que él estuvo, en la que el Espíritu Santo participó activamente? Claro que no. ¿En qué momento el apóstol en algún caso incita, aprueba que los creyentes coman los sacrificados a los ídolos? En ninguna parte. Pero los está arrinconando a cuestión de conciencia, donde tomaron decisiones en Jerusalén y el Espíritu Santo aprobó las decisiones que allá tomaron. Decisiones que hicieron llegar al conocimiento de las iglesias gentiles de todos los tiempos. Pero entonces, ¿qué del caso corintio? La cuestión es, lo que enviaron decir a las iglesias gentiles, ¿tiene o no carácter de mandamiento, sino de conciencia? Así pues, si el Espíritu Santo hubiera dado mandamiento y no su parecer, porque dice Santiago
le ha parecido bien al Espíritu Santo, dio su parecer. ¿Mandamiento? ¿O simplemente su parecer como él lo hizo? Pero si hubiera sido mandamiento, ¿para qué iba a ser necesario que los apóstoles y ancianos les pareciera bien? No era necesario con que el Espíritu Santo lo dijera. En cambio, vea esto. Es que es un asunto complicadito, pero yo confío en usted, mis hermanos, en su buena conciencia, en su buen entendimiento, y que el Señor les ayude, que el Espíritu de Dios abra su corazón para entender estas verdades. Estamos diciendo, a conclusión, no a los sacrificados los ídolos. Yo, su hermano Natividad Ramos, por supuesto que digo, no voy a comer, ni se debe comer lo que se sacrifica a los ídolos. Solamente que si me dan algo a comer y yo no sé de dónde viene, no tengo conciencia y no soy culpable. Fíjense en lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo no está defendiendo esa cuestión, sino hablando y haciendo valer la cuestión de conciencia. Mire, en cambio, vea esto. Cuando oímos al apóstol Pablo en el capítulo 7, donde hablaba acerca de los matrimonios, lo digo yo, no lo dice el Señor. Otra vez dijo, doy mi parecer. No estoy dando mandamiento, pero estoy dando mi parecer. No es lo mismo mandamiento que dar el parecer. Pero cuando se trató de los matrimonios, donde sí había mandamiento del Señor, el apóstol guarda sus opiniones, se hace a un lado y dice, esto, hermanos, lo denuncia el Señor. Y ante un mandamiento del Señor, el apóstol deja a un lado todas sus opiniones para darle paso al mandamiento, para que prevalezca el mandamiento por encima de todas las cosas. Yo espero que usted haya ido entendiendo que el apóstol está hablando de cuestiones de conciencia. Se dijo que no se coman de los sacrificados los ídolos. ¿Sí? Y usted va a ir preguntando por todas partes de dónde trajeron eso. Pues no lo hace. Usted lo puede, que la oración santifica. Sin embargo, si usted se entera de dónde viene de sacrificarse o de honrar a los ídolos, ahí sí es una responsabilidad suya de decir, no, esto no lo como. Alabado sea Dios. De tal manera que cuando hay mandamiento, las opiniones se dejan a un lado. Porque el mandamiento no es negociable. El mandamiento no permite, me parece, no acepta la fe de opinión, yo creo, yo digo. No. El mandamiento es categórico y exige absoluta obediencia, sin cuestionamientos. De tal manera que, hermanos, dice, absténganse de los sacrificados a los ídolos, y eso es categórico. Solo cuando no hay un mandamiento específico sobre alguien o sobre algo, es de valor el parecer del ministro de Jesucristo, que Pablo dijo, yo opino, sí, pero tengo el Espíritu de Dios en mí. Mi opinión está tutelada por el Espíritu Santo. En el versículo 22 dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. En el 28 ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Pero aunque haya sido solo el parecer del Espíritu Santo, yo digo esto, no deja de impresionar que le haya parecido bien al Espíritu Santo, porque el parecer del Espíritu Santo es cosa que hay que tomarse muy en cuenta. No podemos entrar en un parecer contrario, porque es entrar en conflicto con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no existe un conflicto entre el apóstol y el libro de los Hechos. Y en el caso corintio, ejerció su parecer. Pero también quiero marcar esta cuestión, que no se les olvide a ninguno de mis hermanos que me ha estado oyendo, que el apóstol jamás autorizó a ningún creyente
a comer de lo sacrificado a los ídolos. Yo tampoco. Y cierra el capítulo 8 diciendo, y aquí está la cuestión fundamental: si la comida es a mi hermano ocasión de caer, pues jamás comeré carne por no escandalizar al hermano. Esto se llama consideración cristiana. De tal manera que aquellos que son fuertes en la fe y que dicen que nada los hace caer, tengan mucha consideración con los hermanos que son débiles. Hermano Isaí, yo espero que esta cuestión, que realmente es tan complicada, tiene muchas aristas muy, muy, muy difíciles, haya bendecido el corazón de mis hermanos y que quedemos con esto: no a los sacrificados a los ídolos. Aunque el ídolo nada sea, no le hace, porque detrás de ellos están los demonios. Señor, los guarde. Bueno, agradecemos al pastor esta preciosa enseñanza en esta mañana, muy efectiva. Así es que esperando que haya sido de grande bendición para su vida el día de hoy esta enseñanza sobre lo sacrificado a los dioses. Bueno, les saludamos y gracias una vez más, y estaremos de regreso el próximo viernes. Si Cristo no ha regresado, no ha venido por su iglesia a levantar, aquí estaremos a esta misma hora. Le agradecemos su fiel sintonía y bueno, le vamos a dejar nuestra información para que usted se pueda comunicar con nosotros. De esta manera usted podrá tener contacto y darnos su opinión. Muchas gracias, les bendecimos. Gracias una vez más por esta oportunidad que se nos da de poder llegar hasta su hogar. Con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Saliendo de las calles de Egipto, vamos saliendo con gran seguridad, vamos llegando a las tierras prometidas, donde Moisés también las contempló. Seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré. Trabajaré con seguridad en mi alma, que al terminar mi carrera le veré.
de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.